Hola, hola, son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más el poder compartir su santa y poderosa palabra. Damos gracias a Dios por la iglesia online de Ciudad Bendición. Estamos en Facebook y también en YouTube todos los domingos a las 11 de la mañana. Usted está estrenando este programa y para recibir una vez más la palabra. Y hemos estado comentando, ustedes saben, pues el libro que el Señor me dio para escribir y las Sagradas Escrituras a la luz del día, basado en el Evangelio según San Juan. Aquí usted va a encontrar un estudio de casi la totalidad del Evangelio de Juan. Escogí los capítulos mejores con la verdad central del Evangelio y de estos capítulos. Son 10 capítulos del libro, 293 páginas. Es un libro manual en el que usted va a ser discipulado, enseñado y va a ser tomado de la mano por el Espíritu Santo junto a este libro que está saturado de palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera epístola y referencias de otros libros de la Biblia. Y además, pues todos los comentarios y toda esta enseñanza en el que el Espíritu de Dios me inspiró para entregarte un legado de enseñanza y tomarte de la mano, como te decía, para que conozcas al Cristo presente. Te va a llevar del Cristo histórico al Cristo presente, al resucitado, al que está en el trono y al que está dentro de ti. Cómo tener esa vida de comunión y relación con el Cristo presente, con el Todopoderoso. Así que hemos venido estudiando este libro maravilloso que el Señor nos dio, el cual tú puedes obtener en Amazon. Usted puede pues bajar la aplicación de Amazon en su celular y poner sus datos personales y hacer la compra con su tarjeta de débito o crédito y este libro en Amazon. Usted lo puede obtener libro impreso o bien libro electrónico o bien digital. Así que obtén este libro, es para pastores, para líderes, evangelistas, intercesores, danzoras, guerreras y guerreras de oración, gente nueva en el camino del Señor, como gente de años. Le aseguro que aún gente que no conoce al Señor, leyendo este libro, puede tener este encuentro maravilloso con Jesucristo. Así que espero que pronto tú puedas ir a la aplicación Amazon y obtener este bello libro impreso y digital. Y yo digo que es bueno que lo tengas impreso porque lo puedes subrayar, lo puedes marcar con un marcador. Es un libro que te va a discipular y que tú puedes utilizarlo si tú tienes un grupo en una casa o eres persona que es maestro, que enseña a jóvenes o a niños o tiene un grupo de discipulado con tus líderes. Le aseguro que esto va a ser un material de gran edificación para tu iglesia, para el grupo que tú discipulas. Así que te invito a obtenerlo, las Sagradas Escrituras a la luz del día, Evangelio de Juan, escrito por este servidor Marvin Aguilar. Hemos venido entonces comentando y ya estamos en el capítulo 4, son 10 capítulos. Y vimos el capítulo 3 que es un tremendo capítulo y por supuesto aquí son apenas un comentario breve, una reseña que hacemos. Y se trata nacidos por Él. Ahí explico cómo el nuevo nacimiento es obra absoluta y soberana de Dios. Y no es que yo con mi fuerza humana logre nacer de nuevo. No es un asunto mío, sino un asunto de Dios. Y usted dirá, ¿y qué debo yo hacer? Bueno, casualmente ahí explica el libro y hablábamos el domingo pasado cómo el Señor
que te escogió antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha. El Señor que dice Romanos ya te predestinó, te llamó, te santificó, te justificó y aún te glorificó en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y el Señor es quien te va a encontrar en el camino de la vida, como encontró a Saulo de Tarso y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Y así hace Dios con nosotros. Él nos encuentra en el camino de la vida y nos presenta su mensaje. Utilizará a algún hijo suyo, alguna hija suya, para que nos comparta el plan de salvación. Su espíritu nos ilumina, toca el corazón, nos redarguye de pecado y nos da la fe de Cristo para creer y nos otorga el arrepentimiento para un cambio de mente, un cambio de actitud y alinearnos con Dios. Eso se trata, nacidos por Él. Vimos también el capítulo 2 del libro, que es de Juan capítulo 2, que lo titulé ¿Su sangre en una boda? Con signo de pregunta. ¿Su sangre en una boda? Porque cuando María la Virgen le dice al Señor, hijo, se acabó el vino. Era el tercer día de la boda. Las bodas judías dura la fiesta 8 días. Imagínate, el tercer día ya no había vino. Así que el Señor le dice, ¿y qué tienes conmigo, mujer? Que a mí, que se acabó el vino, aún no ha llegado mi hora. Ahí está la revelación de que Cristo en su mente, oír la palabra vino equivalía a su sangre que derramaría en la cruz del Calvario para darnos redención y perdón de todas nuestras faltas, de todos nuestros yerros, de todos nuestros errores, y caminar entonces en sus enseñanzas, en esa línea de amor, misericordia y justicia. Porque la salvación no es solo el decir creo, sino caminar de acuerdo a lo que Jesús enseñó, sus enseñanzas. Y el que dice que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. Jesús anduvo en amor, en justicia, en misericordia, en humildad, en obediencia. Así que hablamos de ese gran tema, su sangre en una boda. Y el libro comienza pues con el capítulo 1, y en el capítulo 1 de Juan y el capítulo 1 del libro se titula El proceso divino del verbo. Es un tremendo capítulo, una gran enseñanza, porque el proceso divino del verbo nos va explicando cómo Cristo tuvo que vivir un proceso. Dice que siendo hijo aprendió obediencia. Jesús nunca pecó, fue tentado en todo, pero nunca falló, nunca erró al blanco. Él se mantuvo haciendo la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Padre Celestial. Pero Él tuvo un proceso y en ese proceso logró encontrar su identidad de quién era Él, que Cristo estaba en Él, en Jesús, que Él era verdadero Dios y verdadero hombre, el Cristo, el eterno, el yo soy, ahí estaba. Y es entonces que, ya encontrando su identidad, testificada por el Padre en el río Jordán cuando iba a ser bautizado por Juan el Bautista, se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él tuvo un proceso y explicamos ese proceso, le digo, magistralmente, donde vas a ser poderosamente edificado. Luego entonces viene el cuarto capítulo titulado La verdadera iglesia. Alguno cuando lee un título como este, La verdadera iglesia, de inmediato dice, ¿y cuál será la iglesia verdadera? Vea que está incluso al revés. La verdadera iglesia. No puse la iglesia verdadera. Porque si habláramos de la iglesia verdadera, quizás tú piensas en un nombre de alguna religión, en alguna organización, en alguna línea de ideología o doctrina, en algunos puntos teológicos, para que entonces yo sea parte de la iglesia verdadera. Pero no estamos hablando de eso. Es la verdadera iglesia, el descubrir a través de este capítulo 4 si yo soy verdadera iglesia
O sea, si yo soy verdaderamente hijo o hija de Dios, si he de verdad tenido ese encuentro con Jesucristo el Rey de Gloria, si de verdad he nacido de nuevo, si en mi vida está el fruto que evidencia que soy un hijo del Altísimo. Así que este capítulo es poderoso cuando Jesús se encuentra con la samaritana ya en el pozo y ahí se desarrolla un tema maravilloso. Dice Juan capítulo 4, Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Jesús le pide de beber a la samaritana y Jesús le responde: tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. Ella no está entendiendo. Ella todavía, pues lógico, tiene una mente terrenal, una mente carnal, pero necesita ir corriendo el velo y Jesús está en esa labor de evangelización. Y dice: así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelva acá. Ella todavía no está entendiendo acerca del agua viva. Dice: si yo bebo de esa agua que tú me dices, ya no voy a volver aquí a sacar agua. Bueno, va a tener que regresar una y muchas veces más, porque Jesús no está hablando de asuntos materiales. La vida no está en la materia, la vida está en el espíritu. No somos seres materiales, somos seres espirituales. Venimos del cielo, venimos de Dios. Por eso es que cuando este cuerpo deja de funcionar, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Es cuando iniciamos un viaje en el universo de Dios poderoso y maravilloso, porque muerte no es el fin, es el inicio en una vida plena en el espíritu, hasta que entonces Cristo regrese por segunda vez y nos dé una morada celestial, o sea, un cuerpo espiritual, un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, y reinar con él 1000 años en esta tierra y luego, por supuesto, eternamente y para siempre. Así que ella todavía está diciendo: bueno, no es esta agua, pues entonces dame de beber para no venir acá a sacarla. No es que va a saciar la sed del cuerpo, va a saciar la sed de su espíritu, y ahora va a tener de esa agua viva que es Cristo mismo, para ir saciando día a día su alma. Porque cuando nosotros tenemos este encuentro con Cristo, que cuando Cristo nos encuentra en el camino de la vida y nos salva, entonces su obra de salvación es perfecta en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ahí es satisfecho plenamente. Bebemos del agua y nunca más, bebemos de Cristo y nunca más nuestro espíritu volverá a experimentar sed. Lo único que tendrá que hacer nuestro espíritu, porque somos espíritu, es sostener, experimentar una relación diaria y continua con el Cristo presente, adorándole en espíritu y en verdad, llenándonos más y más de su divina presencia, de su poderoso y maravilloso Espíritu Santo. Pero nuestra alma va a estar experimentando sed cada día. Entonces es por eso la oración diaria, la comunión, no en un sentido religioso por cumplimiento de un mandamiento, y que si oro o si no oro, si entonces Dios está enojado o Dios me está contento. No es un asunto de requisito religioso, es un deleite. La palabra misma dice: deleítate a sí mismo en Yahweh, en el Señor, en Adonai, en el Eterno.
Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces mi alma cada día debe tomar tiempo porque mi mente necesita una continua renovación en su palabra, mis emociones necesitan una continua sanación y estar fortaleciendo porque todos los días de la vida hay alguien en el camino que nos ofende, nos critica, nos calumnia, nos quiere hacer daño, nos falla. En fin, debemos mantenernos perdonando. Nuestras emociones necesitan su presencia, estar sanas, no albergar resentimientos ni rencores. Y nuestra voluntad debe estar desatada, liberada, para que así su voluntad se haga en nosotros y nuestra voluntad sea establecida en la suya. Porque debemos vivir de acuerdo a su plan y su propósito, y no de acuerdo a mi plan y mi propósito. ¿Para quién tú vives? ¿Para ti mismo? ¿O vives para el eterno, para Dios, para el Cristo presente, para el Verbo divino? Y cuando vivimos para Él, entonces estamos en una relación horizontal con Él cada día, pero también hay una relación vertical con Él y horizontal con los hombres, porque verticalmente tenemos comunión con el Cristo presente, pero horizontalmente tenemos comunión con los seres humanos, los hermanos en la fe, la familia, el vecindario, los compañeros de trabajo, de estudio, con la gente con que me relaciono, con mi prójimo, porque mi prójimo es mi próximo, al cual debo estar siempre en una actitud de servicio. Esa es la verdadera iglesia, el que vive en esa comunión con el Señor, en esa relación vertical, y el que vive en esa comunión con los seres humanos en servicio a todos aquellos que son nuestro prójimo. Y entonces ella todavía no está captando bien el mensaje, todavía cree que es un asunto de agua para lo físico, pero ahora el Señor sigue llamando la atención de esta mujer porque quiere ir al punto. Ella necesita ser sanada, necesita ser perdonada, porque ella está llena de amargura, de rencor. Por eso llega a recoger agua al mediodía, cuando el sol calienta más. Nadie llegaba a esa hora. Todas las mujeres llegaban de Sicar de Samaria, el pozo que Jacob, el patriarca, les había heredado, pues en las madrugadas, bien siendo temprano, 3, 4 de la mañana, cuando aún el sol no había salido, porque el mediodía allá en Medio Oriente es un sol insoportable. Pero ella dijo, aquí no hay nadie de los que me critican, de los que me señalan, de los que me acusan. Ya estoy harta de las beatas, de las religiosas que me están señalando. Pero ella sabía la vida que estaba llevando, que estaba vacía, que era una vida desordenada y en tinieblas. Y Jesús le dice, ve entonces, llama a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Y entonces Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Se había casado 5 veces y ahora el sexto ya pues se había unido en una unión libre, se había juntado, ya no creía en el matrimonio. Una mujer que había experimentado fracaso tras fracaso. Quizás con el primero se casó con un agresor, quizás el segundo era un alcohólico, quizás el tercero era un infiel, adúltero. En fin, qué cosas vivió esta mujer buscando la felicidad. Pero amados y amadas, la felicidad no está en un hombre, en una mujer, en una religión, en una filosofía, en tener una casa, un auto nuevo, en viajes de vacaciones a Europa. Eso no es la felicidad. La felicidad solo te la puede dar el Eterno, el Todopoderoso, y llenar ese vacío, porque ese vacío en el corazón, dice, tiene figura de Cristo, la silueta de Cristo, pues solo Cristo puede llenar nuestras vidas. Así que el Señor está tratando con ella, la confronta con amor y misericordia y le dice, esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre.
Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios no es un Dios corpóreo. Dios no es un Dios material. Dios es espíritu. El universo es espíritu. El planeta Tierra es espíritu. Su palabra es espíritu. La iglesia es espíritu. Tú y yo somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y tu espíritu solo puede ser saciado por el Dios Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Él puede saciar tu vida, tu espíritu, darte el agua viva que es Cristo mismo, el Cristo presente. Lo que pasa es que muchos han conocido al Cristo histórico y ahí se quedaron. El Cristo histórico tiene su importancia, su ministerio, sus enseñanzas, el evangelio del reino, sus parábolas, cuando muere en la cruz, porque el Eterno entró en cuerpo, tabernaculizó, y es Cristo en Jesús, Dios, hombre, y ahí muere, vierte su sangre para darnos redención, porque así estaba profetizado. Lo profetizó Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, los Salmos, el Pentateuco, la Torá. Todo estaba profetizado y todo señalaba en sus prácticas de los sacrificios, el tabernáculo de Moisés, más tarde el templo de Salomón, y en los días mismos de Jesús, el templo llamado el templo de Herodes, todo señalaba al Mesías. Y Cristo Jesús era ese Mesías. Y el Mesías, tenía claro los teólogos judíos, era de procedencia divina. Cuando resucita, sí, ya no resucita como un cuerpo de carne judía, ya no es Jesús el Nazareno, ya no es el maestro de Galilea, ahora es Jesucristo el Todopoderoso, el Cristo presente que está hoy sentado en el trono como sumo sacerdote para siempre. Es el sacerdote eterno y es con él que nos podemos relacionar. Nada se te va a ser imposible. Todo para el que cree, todo le es posible. Te vas a convertir en una persona invencible, indestructible, porque tú tienes al Cristo presente en ti y tú en Él. Y en esta hora es importante que tú te asegures de que Cristo está en ti. ¿Lo has invitado? La palabra dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero también dice que esto no es voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino de Dios. No es voluntad de varón porque no es que yo como varón de Dios ahora le estoy hablando de la palabra y soy yo el que lo logra convencer. Yo enseño la palabra, comparto las verdades espirituales, pero yo no te convenzo. Quien convence al hombre de su condición caída es el Espíritu Santo. Él es el que redarguye, Él es el que te hace ver tus faltas, que estás perdido, que estás desorientado, que estás vacío y que debes llevar tu vida a Dios. Pero es Dios viniendo a ti y Él está ya llegando a ti y está tocando la puerta de tu corazón. Ahora tú lo vas a recibir porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Recíbele y dile: Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Creo que tú venciste la muerte y vives y reinas por siempre. Eres nuestro sumo sacerdote, el Cristo presente, el Todopoderoso. Ahora ven a mi corazón, haz morada en mí, porque ahora seré un cristiano, o sea, un seguidor y creyente de Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pongo mi vida en Cristo y Cristo hace morada en mí. Me uno en el Espíritu y en un solo Espíritu contigo para caminar de la mano
Y no solo para conocer al Cristo histórico, sino al Cristo presente. Tú que vives y reinas, tú que estás sentado en el trono, tú que ahora eres mi sumo sacerdote eterno para siempre. Dile: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Mi vida te pertenece desde ahora y para siempre. Señor, yo te pido que los llenes del Espíritu Santo. A todos aquellos que han hecho esta oración para entregar sus vidas a Jesucristo y aquellos que se habían alejado por situaciones varias, tócalos, Señor, porque ellos han orado reconciliándose contigo. Ellos, Señor, se alinean contigo ahora. Ordeno que las cadenas se rompan en el nombre de Jesucristo, que ataduras se rompan en el nombre de Jesucristo. Toda adicción a la cocaína, al crack y a todas esas drogas destructivas como la llamada flaca, ahora mismo en el nombre de Cristo se rompe toda atadura de las tinieblas. En el nombre de Cristo ordenamos, Señor, que todo cáncer y toda infección en pulmones y toda situación en los huesos venga sanidad divina, porque por la llaga de Cristo fuimos curados. Hay milagros creativos, riñones nuevos funcionan a la perfección. Alejandro recibe sanidad divina. Alejandro Vargas, en el nombre de Jesucristo, el Señor te sana, te restaura. El Señor te fortalece, hermana Yamilet, y te restaura completamente, hermano Asdrúbal. Sé lleno de la salud divina en el nombre de Cristo. Cada hermano, cada hermana, cada persona. Oramos por los pastores Barahona en Honduras, Señor, sobre Mario Tomás y María Elena y su familia. Tu mano poderosa, Padre Santo, glorifícate. Tú eres Dios de milagros. Sopla, Espíritu Santo, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Bendecimos Costa Rica y las naciones, que tu palabra corre y sea glorificada. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los espero en las reuniones presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana, y recordarles que el jueves 16 de septiembre a las 7 de la noche estaremos en el Parque Los Ángeles en Heredia, llevando alimento, abrigo y el mensaje de fe y esperanza y amor a nuestros hermanos y hermanas de la calle, a los que el mundo llama indigentes, a la que el mundo ya se olvidó de ellos, se quedaron sin familia, sin trabajo, sin nada, pero vamos a llevarles el mensaje de Jesús y llevarles alimento y abrigo. Únete, llégate a las 7 de la noche al Parque Los Ángeles en Heredia el jueves 16 de septiembre a las 7 de la noche. Un abrazo, son todos bendecidos.